El evangelio de hoy, queridos hermanos, está tomado de San Mateo, capítulo 26, versículo 14 al 25. Nuevamente es un poco similar al evangelio de ayer. Ayer escuchamos del evangelista San Juan. En este día estamos escuchando de otro de los evangelistas, San Mateo, que San Mateo regresa un poquito hacia atrás de lo que estaba pasando antes de la última cena. Aquí el evangelista nos narra de lo que estaba pasando con Judas. Dice que Judas fue a ver a los sumos sacerdotes para preguntarles cuánto dinero le daban por vender a Jesús. Le ofrecieron 30 monedas de plata y él aceptó el trato. 30 monedas de plata es lo que costaba un esclavo. Cuando se vendía un esclavo, ese era el precio que costaba. Entonces Jesús está siendo vendido como un esclavo. Lo que me llamó la atención de este evangelio es más adelante, lo voy a leer donde Jesús está diciendo que uno de los que moja el pan en el mismo plato lo va a traicionar. Entonces todos estaban muy tristes, comenzaron a preguntarle uno por uno. Dice que se preguntaban, ¿acaso soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo, Señor? Era el miedo que los estaba empujando a hacer esta pregunta, porque ya ellos estaban pensando, estaban empezando a tener miedo de lo que iba a empezar en la vida de lo que iba a suceder en la vida de Jesús, que iba a ser arrestado, que iba a padecer y no se sabía con exactitud qué es lo que le iba a suceder. Miren, a esto hay que ponerle mucha atención, porque varios de ellos hacen la pregunta, ¿acaso soy yo, Señor? Acuérdense de esa palabrita, Señor. Cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos proclamando de que Jesús es Dios, Dios verdadero y hombre verdadero. Ese es un artículo de nuestra fe, que creemos de que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a revelarnos al Padre, se hizo hombre para venir a enseñarnos el plan del Padre para cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo estaba meditando en este evangelio, Judas no pregunta de la misma manera. Miren, Judas pregunta de la siguiente manera, ¿acaso soy yo maestro? ¿Acaso soy yo maestro? Oiga, Judas no le está diciendo Señor, le está diciendo maestro. Claro, sabemos de que Jesús es maestro, pero Jesús no es solamente un maestro. Jesús no es un maestro más como lo pinta el mundo, porque vivimos en un mundo relativista, en un mundo de confusión, en un mundo donde se nos quiere presentar a Jesús como una figura histórica más, que lo ponen al lado de, por ejemplo, de Gandhi, de Nelson Mandela, del Buda muchas veces. Lo ponen igual que otras figuras que han tenido un impacto grande en la historia. A Jesús no se puede reducir a simplemente que es un maestro. Jesús es el Hijo de Dios, y si Jesús es el Hijo de Dios, tenemos que aceptar sus verdades, tenemos que escuchar, poner atención a lo que Él vino a predicar e ir cambiando nuestra vida todos los días. Es difícil, nos cuesta, porque el cambio no es fácil, pero su gracia nos va ayudando a dar este cambio. Entonces, hermanos, esto fue lo que me llamó la atención de cómo la mayoría de los demás apóstoles le preguntan, ¿seré yo Señor? A ese lenguaje hay que ponerle mucha atención. Mientras que Judas no lo llama Señor, sino que Maestro. Entonces yo meditaba, ¿qué es lo que llevó a que Judas actuara de esa manera? Que vendió a Jesús, hizo el pecado muy grande, pero se pudo haber arrepentido. ¿Qué es lo que llevó a Judas que terminara de esta manera? Meditaba
Cuando Jesús llama a los 12, Jesús tiene un plan para cada uno de los apóstoles. Claro, todos tenían sus fallas, todos ellos tenían pecados, tenían debilidades, pero Jesús iba a ir trabajando con ellos poco a poco. Por ejemplo, lo vemos en Pedro, en Juan y Santiago, que lo llamaba el hijo del trueno, un apodo para referirse que tenía un temperamento explosivo. Entonces Jesús, cuando lo llama, tiene un plan para cada uno de ellos. ¿Qué pasó con Judas, hermanos? Miren, Judas escuchó predicar a Jesús por 3 años, vio los milagros, vio que resucitó a Lázaro, vio que Jesús caminó sobre las aguas, vio que convirtió el agua en vino, vio que resucitó a la niña de 12 años que había muerto. La multiplicación de los panes, había sido testigo, había presenciado todos los milagros que Jesús había realizado. ¿Qué fue lo que entonces llevó a que Judas terminara de esta manera? Yo creo que hubo un momento muy clave en su vida donde puede ser que pasó gradualmente, no podemos especular mucho, no podemos decir que fue de esta manera o de aquella, pero yo creo que fue así, que llegó un momento que pasó algo en el interior de Judas. A lo mejor se decepcionó que Jesús no había cumplido con las expectativas que él tenía sobre cómo el Mesías tenía que ser. A lo mejor vio que el mensaje de Jesús era de amar a los enemigos, no de dominarlos, no de controlarlos, no de manipularlos. Y a lo mejor las palabras de Jesús ya no lo cautivaron tanto. Hubo un momentito que él fue cerrando su voluntad, fue cerrando su corazón a escuchar las palabras de Jesús. Poquito a poco se fue cerrando, y esto lo llevó a que terminara como terminó. Esto nos puede dar una gran lección para nuestra vida, hermanos, porque la vida espiritual es igual. Cómo el enemigo empieza a entrar a nuestra vida a través de un pecado. Y si nos quedamos en ese pecado por mucho tiempo, ¿qué empieza a suceder? La voluntad se empieza a cerrar. Los oídos ya no quieren escuchar la palabra de Dios. Empezamos a racionalizar, a justificar nuestra conducta. Ya la palabra de Dios ya no le ponemos atención. Y si no guardamos el corazón, si no tenemos cuidado, fácilmente, hermanos, nosotros podemos terminar como Judas, vendiendo a Jesús por cualquier otra cosa, por poder, por placer excesivo, por dinero, por cualquier ídolo. Podemos vender a Jesús por cualquier ídolo. O a veces vendemos a Jesús por una relación inapropiada. Una relación que sabemos que no es del agrado de Dios. ¿Cuántas veces le puede pasar a usted? A todos nos puede pasar, porque no hay nadie que que sea inmune a esto. A todos nosotros, si no tenemos cuidado, nos puede pasar poquito a poco, como pasó en la vida de Judas, hermanos. Si no tenemos cuidado, caer en una relación de amistades que nos empiezan a alejar de Dios, en alguna relación que no es del agrado de Dios, y poquito a poco van teniendo influencias negativas sobre nosotros y nos van metiendo ideas equivocadas en nuestra mente, y poquito a poco pues nos vamos apartando del plan de Dios. Eso fue lo que pasó con Judas. ¿Cuántas personas? No estoy criticando, simplemente es para ilustrar el punto que yo quiero compartir con ustedes. Como digo, hermanos, esto le puede pasar a cualquiera. A ustedes, a mí, a todo discípulo que camine con Jesús, le puede pasar esto. Hay personas a veces que han estado con Cristo por un buen tiempo, han caminado y se encontraron con alguna persona con la cual habían tenido una relación amorosa, qué sé yo.
y poco a poco empiezan a empezar una relación de nuevo. Cuando vienen a sentir, hermanos, dejan de recibir la comunión, ya no quieren ir a la iglesia, ya no hay ganas de leer la palabra de Dios, ya no hay deseo de buscar de Dios. Así es que el enemigo trabaja en nuestra vida. Pero queridos hermanos, tenemos que pedirle al Señor la gracia siempre, que nos haga sensibles al pecado, que siempre, aunque nos apartemos de Él, que podamos estar abiertos a la gracia de Él para poder regresar a Él. Porque recordemos que la vida del cristiano aquí en la tierra va a ser un combate hasta el último día que estemos aquí en la tierra. Y para todos se nos hace difícil, porque tenemos que luchar contra la corriente del mundo. Tenemos que un día tras día decidir: hoy te sigo, Jesús. Ayúdame, Señor Jesús, para que yo haga de ti el Señor de mi vida, para que no te vea como un maestro simplemente, como lo presenta muchas veces, un gurú, sino que Él es el Hijo de Dios, hermanos. Te pregunto entonces, en este día te dejo con esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti, hermano? Es una pregunta que yo me hago porque me la tengo que hacer, porque yo vivo en el mundo al igual que ustedes y tengo que estar siempre discerniendo lo que está pasando en mi mente y en mi corazón. Pidámosle al Señor, hermanos, que aunque caigamos en pecado, aunque nos estemos apartando de Dios en algunas ocasiones, podamos frenar, recapacitar, levantarnos y decir: aquí estoy de regreso, Señor. Quiero estar cerca de ti porque solamente en ti hay vida eterna. Solamente en ti puedo ser plenamente libre. Bendiciones para todos.